La tuberculosis es una epidemia que debería permanecer al pasado, pero sigue avanzando mundialmente. La Organización Mundial de la Salud indica que la tuberculosis continúa como una de las enfermedades infecciosas crónicas más frecuentes y mortíferas del mundo. Aunque existe un tratamiento eficaz, cada año aparecen en todo el mundo 9 millones de nuevos casos de tuberculosis y se producen cerca de 2 millones de muertes por esta enfermedad. En México, la incidencia es baja comparada con otros países, como India, China, Indonesia y Pakistán, pero ocupa el tercer sitio en cuanto a resistencia a los antimicrobianos para tratarla. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo de la tuberculosis, con el riesgo de desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. Se considera un desafío vigente para la salud pública de países como el nuestro, ya que una persona enferma por tuberculosis puede infectar de 15 a 20 personas por año. Pero todo esto, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar principalmente a los pulmones, pero también puede dañar cualquier órgano del cuerpo humano, como lo son ganglios linfáticos, riñones, cerebro y huesos. La tuberculosis es causada por una bacteria Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Nosotros ya conocemos todos los datos clínicos de esta enfermedad, no obstante, es importante analizar y comprender el por qué la tuberculosis sigue presentándose y ahora afectando a las poblaciones más vulnerables. Para esto, el equipo Mental Power ha preparado un material especial sobre la tuberculosis para ustedes. Para ello, nos embarcaremos en toda una investigación para conocer desde otra perspectiva a esta enfermedad y entender qué factores son los que juegan un papel crucial y el por qué son tan perjudiciales. Sean parte de esta gran búsqueda de respuestas. Sí, gracias. Estoy bien. Yo sé que parezco un poco mal, pero estoy bien. Es una siempre gripe. Pues muchas gracias por venir y bueno, les presento mi casa. Es muy pequeña, es poquito. Entonces, bueno, pero lo importante es jalar, ¿no? Bueno, me presento. Hola, yo soy Andrea. Tengo 22 años, soy costurera y vivo en Puebla. Ahorita pues intento no hacer mucho ruido porque está mi mamá durmiendo. Esta es la recámara de mi mamá, un pequeño pedazo de la casa. Así que es mejor dejarla descansar. Y bueno, aquí es donde yo duermo con mis sobrinos. Como podrán ver, es muy reducido el espacio. Pero claro, cuando yo tengo jornadas muy amplias, como suele ser siempre, ellos tienen mucho más espacio para dormir. Para entender mejor cómo es que afecta la tuberculosis, contaremos la situación de Andrea, una víctima más de esta enfermedad. Andrea es una joven de 22 años de edad, reside en el estado de Puebla, en un hacinamiento. En este espacio tan reducido, Andrea vive con su madre, sus 4 hermanos y sus 5 sobrinos. Desde hace 3 meses, Andrea ha tenido tos seca. Al no contar con los recursos necesarios, decidió tomar un té de manzanilla para calmar el dolor de garganta. Nos comentó que no le calma la tos, pero sí el dolor. Hace 3 semanas su tos dejó de ser seca, para ahora ser una tos con flemas, y hasta sangre en ocasiones. Claro está que al toser todo el día termina con dolor de pecho. También nos comentaba que se le dificulta respirar. Posee una temperatura alta gran parte del día, suda con mayor intensidad cuando duerme, y ha notado una pérdida de peso considerable. Pues honestamente me siento un poco mal, pero nada que no sea una gripe pasajera. Claro que al inicio me preocupé porque pues, pensé que podría ser el bicho ese que ya saben que ahorita pues está muy presente, ¿no? Y porque he visto que mis síntomas son muy parecidos a los que algunas de mis compañeras dicen, pero no creo tenerlo. Tengo que cuidarme mucho. ¿Por qué? Pues porque mi mamá depende de mí, mis sobrinos dependen de mí. Ya como sea uno, pues ya se enferma, ¿no? Ya, pero ellos no pueden. Mi mamá es diabética y me da mucha preocupación que ella se enferme y mis sobrinos son muy pequeños. Entonces sé que yo tengo que cuidarme y esto es pasajero. Yo sé que Dios me tendrá en sus manos y se me quitará rápido. Entonces no me preocupa mucho el que me sienta mal. Solo esto es pasajero. Tomando como punto de partida los síntomas de Andrea, consultamos a las especialistas Katia y Evelyn
para que nos expliquen más sobre la tuberculosis, ya que ellas tienen mucha experiencia ayudando a varios pacientes que poseen esta enfermedad. Muchas gracias por recibirnos y tomarse el tiempo de responder nuestras preguntas. Un placer es nuestro. Comenzando, ¿nos podría hablar un poco sobre cómo se transmite esta enfermedad y cuáles son sus síntomas? Claro que sí. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite de una persona a otra. Esto a través de gotitas en aerosol que son expulsadas por las personas que están con la enfermedad activa. Esto al toser, al estornudar o simplemente con hablar. De hecho, la Mycobacterium tuberculosis es asintomática en las personas que están sanas. Esto porque el sistema inmunológico es una barrera natural que nos ayuda a combatir esta bacteria. Pero bueno, los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa normalmente son tos, fiebre, sudoración nocturna, debilidad, dolor torácico y también puede presentarse pérdida de peso e igual puede haber flema o esputo y esta puede estar acompañada de sangre. La tuberculosis es una epidemia que debería haber quedado en el pasado, pero sigue avanzando mundialmente. La Organización Mundial de la Salud indica que la tuberculosis continúa como una de las enfermedades infecciosas crónicas más frecuentes y mortíferas del mundo. Aunque existe un tratamiento eficaz, cada año aparecen 9 millones de casos nuevos de tuberculosis y se producen cerca de 2 millones de muertes por esta enfermedad. Doctora Katia, ¿usted nos podría platicar más qué pasa aquí en México? Sí, bueno, más de la mitad de los estados del territorio mexicano cada año notifican casos de tuberculosis, por lo que prácticamente hay tuberculosis en toda la República Mexicana. De hecho, en el año 2017 en América Latina, México ocupó el tercer lugar en cuanto a incidencia de tuberculosis pulmonar. Del año 2000 a 2017 se han notificado 129.903 casos de tuberculosis pulmonar, 2.479 de tuberculosis meningia y 28.495 de tuberculosis de otras formas, con un acumulado de 160.877 casos notificados. En el año 2019, México reportó que hubo una incidencia de 30.000 casos con índices entre los 29 hasta los 50 casos por cada 100.000 habitantes en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nayarit y Tamaulipas. En el mismo año, la Secretaría del Gobierno Federal de México notificó que la mortalidad fue de 1.59 por cada 100.000 habitantes. Bueno, también diversas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud o la CDC notificaron que los índices de esta enfermedad predominan en las personas que viven en hacinamiento o en aquellos que están en pobreza extrema, como por ejemplo es el caso de las cárceles. ¿Podrían especificarnos en quiénes y en dónde se concentran los casos de tuberculosis actualmente? De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en 2020 la incidencia de tuberculosis en México fue de 16.617 casos, de los cuales el 55% se ubicó en población activa entre los 24 y 50 años de edad, el 36% en individuos mayores a ese rango de edad y el 9% entre los 4 y 20 años. En todos los grupos etarios, los hombres son los que se ven más afectados en este sentido. Sin embargo, llama la atención que el 30% de los casos diagnosticados anualmente se asocia con diabetes mellitus, aunque también se aprecian otros padecimientos como el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH-Sida. Y de acuerdo a donde se presentan, bueno, en nuestro país se concentran en el sur y el norte, ya que los flujos migratorios son altos, al igual que los índices de insalubridad. De igual manera, la violencia y el uso de drogas en el norte pues, son muy comunes. Y bueno, las entidades federativas en donde se concentran los mayores índices de casos y de muertes por tuberculosis pulmonar, pues son los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Por su parte, en el sur las principales son Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tabasco. Sin embargo, mayormente existe incidencia de tuberculosis en los estados de Baja California, Veracruz, Guerrero, Sonora,
Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León y Tabasco. Ahora, doctora Katia, de todos estos estados que mencionó, ¿cuál es el más afectado y por qué? Bueno, en una investigación del 2021 se supo que el estado más afectado es Tamaulipas, ya que es un estado en donde hay un alto flujo migratorio, en donde las personas buscan su oportunidad para pasar a los Estados Unidos. Debido a esto, muchas personas pues se quedan en hacinamiento esperando su oportunidad para poder pasar la frontera. Debido a las condiciones en las que viven, poco salubres, pues se vuelven más propensos a desarrollar la enfermedad. Ahora, doctora Evelyn, ¿usted nos puede platicar, tras la pandemia de COVID-19 que ocurrió desde el 2020, ¿hay alguna relación con los casos de tuberculosis? Ya que la atención a los pacientes con tuberculosis se ha visto afectada, entre otros aspectos, por menor número de visitas ambulatorias a los servicios de salud, por las personas afectadas por tuberculosis, ya que temen ser infectadas por la COVID-19, y por menor número de personal de salud atendiendo las actividades de prevención y control de la tuberculosis, bien sea por reasignación del personal y de recursos del programa de tuberculosis a tareas enfocadas a la atención de la COVID-19. De igual manera, la disminución en la búsqueda de contactos contribuyó a la reducción e identificación de casos en personas convivientes con enfermos de tuberculosis y por ende al tratamiento oportuno y preventivo para la tuberculosis activa. El COVID-19 también influyó en la interrupción de actividades comunitarias de prevención de enfermedades, entre las que se incluye la vacunación de BCG en población infantil. Esto pone en situación de riesgo a los niños a las formas graves de tuberculosis. Interesante, doctora Evelyn. Ahora, doctora Katia, ¿hay factores que propician que la tuberculosis sea más agresiva? Sí, bueno, en el 2020 la tuberculosis con mayor incidencia fue la tuberculosis pulmonar. Un 79% de los casos fueron relacionados a este tipo de tuberculosis. Pero bueno, se sabe que un 66% de la tuberculosis se asocia a comorbilidades, como puede ser la diabetes, la desnutrición, el tabaquismo y el alcoholismo. Con los datos de las especialistas, nos damos cuenta cómo el estilo de vida afecta la epidemiología de esta enfermedad. Tras la pandemia de COVID-19, nació la conciencia del riesgo que corren aquellas personas con enfermedades crónico-degenerativas, siendo las primeras víctimas. Ahora sabemos que también las personas más vulnerables son aquellas que sus recursos económicos no son suficientes para tener una buena calidad de vida. A diario son víctimas de otras enfermedades, en este caso de la tuberculosis. Actualmente, Andrea trabaja como costurera y gana el salario mínimo. Con el reciente aumento del salario mínimo, Andrea gana 172 pesos con 87 centavos diarios, es decir, mensualmente obtendría 5,186 pesos. Según el Coneval, la canasta básica para considerar un hogar pobre en México es de 4,322 pesos con 70 centavos al mes. Un hogar en México se considera una familia de 4 integrantes. Andrea vela por 10 personas sin contarla. Disculpen, bueno, aquí es donde yo trabajo. La verdad estoy muy triste porque hoy me tocaron menos camisas de lo que yo esperaba. Me da mucha pena llorar, disculpen. Casi por cada camisa me llegan a pagar 2 pesos, cuando, no sé, a veces suele ser 3, pero casi siempre pues suelen ser 2. Al día llego a hacer entre 200 a 250 piezas, hoy solo son 50, entonces es por eso que estoy bastante triste porque no voy a completar. Pues al día suelo trabajar de entre 11 a 12 horas. Hoy espero hacer más para poder completar un poco. La verdad es que estoy triste porque necesito llevar dinero a la casa porque pues mis hermanos no me ayudan. Ellos solamente se fijan en sus hijos y cuando quieren se acuerdan de los demás, pero casi nunca ayudan. Entonces yo tengo que mantener a mi mamá y a mis sobrinos. Entonces no, ahorita esto ha salido total de mi poder. Entonces yo espero pueda quedarme un poco más y hacerlas. Mis sobrinos van a estar felices, van a tener ellos más espacio para
dormir. La verdad es que esto me mata porque yo tengo que dar más de mí. Por eso odio esta gripe porque de por sí termino muy cansada. A veces ni puedo comer y con lo poco que gano, pues prefiero que coman mi mamá y mis sobrinos a que yo lo haga. La verdad, yo como sea, pues aguanto, pero con esto, pues no sé qué voy a hacer. Entonces, como sea, no quiero descansar, no puedo descansar así. Yo prefiero apurarme y esperar a que esto salga. Por lo mientras, pues va a ser un día largo, así que pues yo creo que ahí ya habrá que empezarle. Lamentablemente, la situación de Andrea es una de las complicadas historias que sufren 38.1% de la población mexicana, que es considerada de una clase social baja, es decir, que viven en la pobreza. Los factores de riesgo que presentan estas personas están relacionados con las terribles condiciones en las que viven y las pocas o nulas oportunidades que tienen para mejorar su calidad de vida. Pero entonces, ¿cómo se relaciona la pobreza extrema con la tuberculosis? Sin duda, la extrema pobreza es un aliado del desarrollo de la tuberculosis. Esto no siempre pasa en los países pobres, sino también en las zonas, o más bien las poblaciones más marginadas de los países ricos. Un factor importante que hace que el desarrollo de la tuberculosis siga aumentando es esta brecha que hay entre los países pobres y los países ricos. Entonces, ¿eso quiere decir que la economía de un país provoca que la incidencia de casos de tuberculosis aumente? Totalmente. De hecho, México es una de las economías con el Producto Interno Bruto per cápita más bajo. El análisis de estos indicadores sociales y económicos muestran las diferencias que existen al otorgar servicios de salud y también la situación de vulnerabilidad que presenta la población. El gasto en salud por habitante o por institución expone la desigualdad en la oportunidad de acceso y la inequidad en la atención en salud. Esto quiere decir que el nivel socioeconómico de la población mexicana impacta en el desarrollo de la tuberculosis, ¿verdad? Así es, la incidencia de la tuberculosis en México muestra un gradiente social relacionado con las condiciones socioeconómicas que tiene la población. El número elevado de habitantes que viven una situación de pobreza extrema con carencias en servicios básicos como es la vivienda, la alimentación y con deficiencias en los ingresos monetarios va a impactar negativamente al control de la tuberculosis en el país. Sé que este escenario parece bastante desalentador, pero estudios recientes en el 2020 sugieren que podría ser posible disminuir los casos de tuberculosis para el 2027 si se invirtiera en recursos para poder erradicar esta enfermedad, pues se cree que por cada $1 que se invierta en el manejo de la tuberculosis se recuperan $400. Es decir, si se realiza esta inversión desde este momento para el año 2027, este objetivo estará concluido. Sabemos la importancia del nivel socioeconómico y lo vulnerable que la pobreza deja a las personas, provocando la naciente de varios factores de riesgo. Uno de estos factores es la desnutrición. Pero, ¿cómo se relaciona la desnutrición con la tuberculosis? Por lo tanto, podemos decir que el factor que afecta la situación nutricional de estas personas es la condición socioeconómica, principalmente por dos razones. Una, el ingreso familiar para acceder al consumo de alimentos, y dos, un determinado nivel educativo que permite a la población orientar su consumo, optimizando los recursos de manera selectiva para asignar un determinado porcentaje de su ingreso para gasto en alimentación. La relación entre desnutrición y tuberculosis es interactiva y estrecha, porque la desnutrición prolongada expone al organismo a una invasión fácil de enfermedades infectocontagiosas y la enfermedad de tuberculosis conduce o agrava la desnutrición. La trascendencia de encontrarse en un estado nutricional inadecuado es porque se desencadenarían trastornos en muchas de las funciones del organismo, como las inmunológicas. La desnutrición constituye la causa más frecuente de inmunodeficiencia en general, porque aumenta la frecuencia y gravedad de las infecciones y sus efectos son más perniciosos sobre la inmunidad celular. Ahora sabemos la importancia que tiene el sistema inmunológico y lo grave que es cuando éste está débil o sufre modificaciones. Además de la desnutrición,
¿El desgaste físico y emocional también influenciará? Hemos sido testigos de lo significativo que es el desgaste físico y emocional para causar que una persona se vuelva más vulnerable frente a ciertas enfermedades, como pueden ser los procesos infecciosos, el cáncer y algunas enfermedades autoinmunes. Esto debido a un factor de gran importancia que es el estrés. Todos sabemos esto porque lo hemos experimentado cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles, de un estrés que no podemos controlar, cuando estamos en constante trabajo, sin dormir y comer, y hasta cuando tenemos pensamientos negativos y caemos en una gran melancolía. Todo esto nos gasta mucha energía y quedamos agotados, pero debemos de seguir haciendo nuestro trabajo, y por consecuencia, nuestro cuerpo realiza un sobreesfuerzo para poder continuar, aún así, si esto significa un peligro para nuestra salud. La doctora Evelyn es especialista en la psiconeuroinmunología, una rama de la medicina prácticamente nueva, la cual se dedica a buscar, analizar y entender la relación que tiene la interacción de múltiples factores que tienen lugar principalmente en el sistema nervioso, sistema endocrino y el sistema inmunológico. Pero a todo esto, ¿qué relación tiene con la tuberculosis? Hemos escuchado el popular tándem mente sana en cuerpo sano, y es totalmente cierto. Gracias a nuevas investigaciones hemos descubierto lo importante que es tener una buena salud mental. Esto principalmente por la constante crisis que actualmente la sociedad experimenta, y más de las personas que viven en una situación de total incertidumbre. El estrés es algo normal, de hecho es necesario. Gracias al estrés, nuestro cuerpo es capaz de enfrentarse y adaptarse a distintas situaciones, con el propósito de preservar la vida. El problema está cuando rebasamos los límites normales del estrés. ¿Qué provoca? Bueno, pues crea muchos cambios en el cuerpo. Enfocándonos en el sistema inmunológico, el estrés es capaz de afectar la inmunidad humoral, representada por los anticuerpos producidos por los linfocitos B y la inmunidad celular, mediada por los linfocitos. Doctora Evelyn, siendo más específicos, en la tuberculosis, ¿cómo afecta el desgaste físico y emocional? De la siguiente forma, nuestro cuerpo necesita una homeostasis para que todas las funciones metabólicas funcionen adecuadamente. Nuestro cuerpo necesita moverse, comer adecuadamente, descansar, etc. Si cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente, es hora que todo funcione bien, que exista la homeostasis adecuada. ¿Qué pasa si no lo hacemos? No le damos herramientas necesarias a nuestro cuerpo para que funcione adecuadamente. El primer factor será el estrés. ¿Cómo se relaciona con la tuberculosis? Muy fácil. Nuestro cuerpo está débil, ha gastado mucha energía y no ha descansado, y tampoco tiene lo necesario para tener más energía. El cuerpo gasta todas las reservas que posee y las utiliza en lo más esencial para vivir. Llega la bacteria que provoca la tuberculosis, y es mucho más sencillo infectar a una persona que está débil a alguien que está fuerte. Con la falta de energía y con el cambio que provoca el estrés a los linfocitos T, especialmente a los TCD8. Llegará la bacteria, los linfocitos B se activarán y tratarán de activar a los linfocitos TCD4. Estos se activan con poco éxito porque no hay energía que puedan usar, y luego los TCD4 intentarán activar a los TCD8, pero estos son mínimos los que se activen y no tendrán la misma fuerza para aguantar. Por esto, para la bacteria no será nada difícil infectar a la persona, y será más complicado erradicarla, porque el cuerpo está agotado, no posee lo necesario. Prácticamente es una guerra muy difícil de combatir si la persona no cambia sus hábitos, y que si posee una enfermedad crónico-degenerativa, será aún más complicado. Como podemos ver, esta situación es mucho más compleja de lo que podemos pensar. No solo es una simple enfermedad, es todo un resultado de múltiples problemas colectivos, un caos que solo afecta a los más vulnerables. El tratamiento de la tuberculosis es uno de los más largos, teniendo una duración de 6 a 9 meses. Aunque Andrea reciba atención médica, deberá hacer un gran esfuerzo, ella y su familia, para apoyarla en este camino, para poder vencer a la enfermedad, pero lo más importante, para mejorar su calidad de vida, aunque esto será más difícil que vencer a una bacteria, porque al final de todo, Andrea tendrá que luchar contra este sistema que desfavorece a las personas en pobreza, porque esto va más allá de una infección
o de la economía. Es un problema estructural, social, material y simbólico. Pero no todo está perdido. El hecho de que la pobreza sea construida socialmente también implica que tenemos la oportunidad de transformarla colectivamente.